Muy buenas amigos de tu canal CJ Arte Personalizado. En el video de hoy vamos a hacer un tutorial básico de resina epoxi para principiantes, ya que esa es una de las mayores dudas que tienen las personas que se quieran iniciar en este arte de trabajar con resina epoxi. Y bueno, para ello hemos creado este pequeño video tutorial que yo creo que está bastante completo y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Esperamos que con este video puedan resolver todas sus dudas y tomar la iniciativa de empezar a trabajar con resina epoxi. Para ello vamos a necesitar los materiales que vamos a detallar a continuación. Los materiales básicos para empezar a trabajar con resina epoxi serían los siguientes: por supuesto, resina epoxi, moldes variados de silicón, báscula o pesa electrónica, pigmentos de colores, tintas a base de alcohol, purpurina, brillantina, confetis para la decoración de las piezas, palitos de madera, cucharitas plásticas, envases plásticos. Para empezar vamos a necesitar la báscula o pesa electrónica, en el cual colocaremos nuestro envase plástico y lo colocamos en la medida de gramos. Vamos a utilizar resina epoxi de la marca que ustedes consigan o de su preferencia. Es de decir que cada resina tiene las indicaciones del fabricante en cuanto a peso o volumen. En este caso estamos usando la resina Art Pro de la marca Resin Pro de Europa, España, y las especificaciones del fabricante nos dicen que por cada 100 gramos del componente A de esta resina debemos colocar 66 gramos de la parte B, o sea, del catalizador. En este caso yo voy a hacer tres cuartas partes de la medida, o sea, 75 gramos del componente A, y vamos a usar 50 gramos del componente B, que sería las tres cuartas partes de lo que nos especifica el fabricante. Ya hemos colocado los 75 gramos del componente A y nos estamos disponiendo a colocar los 50 gramos del componente B. A continuación debemos mezclar muy bien la resina con una cucharita de plástico o con un palito de madera de forma envolvente y sin agitar, simplemente que la resina se mezcle de manera uniforme, de manera envolvente, sin movimientos bruscos. Durante 3 minutos vamos a realizar este procedimiento para que quede perfectamente mezclada la resina. Como podemos ver, desde arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, pero sin agitar fuertemente. Vamos a hacer esto por 3 minutos, como dije anteriormente, para que esté todo muy bien unificado, los dos componentes de la resina, que es una parte primordial de que quede excelentemente bien mezclado para que tengamos unos resultados óptimos. Vamos a hacer esto durante 3 minutos, como dije anteriormente, raspando los bordes de nuestro envase plástico con movimientos envolventes de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, pero sin agitar demasiado. Luego de los 3 minutos, en el cual ya hemos mezclado y ya está
la resina totalmente transparente, como podemos observar en el video. Vamos a dejar reposar la resina por 5 minutos. Esto es para que las burbujas que se hayan producido vayan subiendo lentamente a la superficie y así tratar de eliminar al máximo las burbujas para que no queden en nuestro trabajo. Pasados estos 5 minutos, en este caso nos vamos a disponer a dividir nuestra resina. Vamos a trabajar hoy con 4 colores. Vamos a dividir nuestra resina en 4 pequeños recipientes plásticos. Y para ello, bueno, dividimos más o menos equitativamente al ojo por ciento la cantidad de resina en nuestros vasitos plásticos. Vamos a trabajar hoy, como es un tutorial básico, simplemente con pigmentos, con tintas a base de alcohol y con purpurina y una que otra decoración de confeti brillante. Vamos a hacer un tutorial básico. Vamos ahorita a lo que es colorear nuestra resina. Disponemos de 4 goticas de cada color en cada envase. En este caso estamos haciendo el color morado. Ahora agitamos muy bien. Añadimos 4 goticas a nuestra resina. 4 goticas de tinta a base de alcohol de color rojo. Igualmente batimos bien y hacemos exactamente lo mismo con la tinta verde. Añadimos 4 goticas, 1, 2, 3, 4. Esto es porque yo quiero que salga un color bastante fuerte. Y ahora, como no tenemos color oro, bueno, estamos haciendo un amarillo claro. Hemos echado unas 10 goticas aproximadamente, ya que es un tono muy transparente. Y nos disponemos ahora a mezclar muy bien cada uno de los envases con su respectivo pigmento, ¿vale? Como dije anteriormente, un color morado, color púrpura bastante fuerte, al cual ahora le vamos a agregar también púrpura y nos va a quedar un color fuerte, brillante, pero muy bonito. Ya tenemos mezclado nuestro color morado. Hacemos exactamente lo mismo con nuestro color rojo. Idénticamente igual lo hacemos con nuestro color verde. Y le hacemos con el color amarillo para simular un color oro. Bien. Ya tenemos nuestros 4 colores. Agregamos purpurina en cantidad suficiente. Esto se trata de ir jugando con el tono que a uno le guste, la cantidad de purpurina que a uno le guste, con los elementos, con los materiales que uno tenga a la mano en el momento. Aquí no hay ninguna regla que diga tantos gramos de purpurina, tantos gramos de tinta, no. Eso va de acuerdo al gusto de cada persona. Muy bien, ok. Estamos ahora mezclando la purpurina verde en nuestra resina de color verde. Y ahora añadimos purpurina dorada en la que era amarillo claro. Mezclamos muy bien, como dije anteriormente. Y ya tenemos nuestros 4 colores para hacer este tutorial básico de resina epoxi. Sin antes, por supuesto, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, le den like al video, dedito arriba, y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan cada video que estemos subiendo al canal. Agradecemos mucho su colaboración, su suscripción, ya que estamos empezando con este canal, estamos empezando a crecer y con la ayuda de ustedes, mientras nos apoyen, podremos subir
mucho más contenido a el canal. Vale, aquí tenemos nuestros primeros 5 moldes. Vamos a empezar a hacer nuestras decoraciones. Esto es a gusto de cada quien. En este caso vamos a hacer el molde de Mickey, de Minnie. La parte de arriba de color morado y la parte de abajo de color dorado. Como las resinas tienen purpurina y están bastante densas, no se van a mezclar. Mientras echamos por un lado la purpurina, ellas van cada uno a tomar el espacio que les corresponde. Como vemos bien, aquí la purpurina dorada está entrando en lo que serían las orejitas, pero volvemos a echar un poquito de resina color púrpura y la resina dorada vuelve a bajar un poquito, logrando de esta manera el efecto que nosotros queremos. Vamos a añadir unas cuantas estrellitas brillantes en las orejitas, en este caso también de color púrpura, morado. Echamos unas cuantas en cada orejita y nos vamos a disponer también a echar unas cuantas de color dorado en la parte dorada. Eso es un tutorial básico de cómo podemos ir creando nuestras piezas y nuestros adornos de una manera muy sencilla, muy económica y muy divertida. Ahora, con la ayuda de un palito, lo que hacemos es distribuir nuestras decoraciones, nuestras estrellitas en este caso, y enviarlas al fondo del molde, que sería, al voltearlo, la parte que quedaría de frente. Mandamos lo que es las decoraciones al fondo con el extremo del otro palito. Hacemos lo mismo con las decoraciones de las orejitas, las estrellitas que hemos puesto, y así nuestro trabajo quedará muy bonito y muy delicado. Vale, terminamos de reorganizar los colores de nuestra resina y bueno, ya tenemos nuestro primer molde. En esta segunda oportunidad, en este molde vamos a hacer cada letra de un color diferente, y eso lo podemos lograr ya que nuestra resina está bastante densa por el efecto de la purpurina. Como está bastante densa, podemos lograr este efecto de hacer en esta pieza 4 colores diferentes. Vamos agregando con mucho cuidado nuestra mezcla de resina en cada letra, como podemos observar en el video. Y ahora nos disponemos a agregar el cuarto color. Y así nos quedará un trabajo muy bonito, muy moderno y muy bien trabajado. Disponemos a rellenar con mucho cuidado, que no se nos rebase la cantidad de resina, que sea suficiente pero que no rebose el molde. Y por supuesto tener mucho cuidado de que todos los extremos del molde, las partes más pequeñas del molde, le llegue resina. Como se nos pasó un poquito la dorada, bueno, simplemente echamos un poquito de la púrpura, de la dorada, para reorganizar nuestro color. Igualmente vamos a hacer otro molde, en este caso la parte de arriba de las orejas la vamos a hacer con color verde, con resina de color verde, con purpurina, y el resto del molde lo vamos a hacer con color rojo. Simplemente jugando con los colores, jugando con las texturas, con el material y con los elementos que tengamos a mano.
podemos crear piezas y decoraciones muy bonitas y de manera muy divertida y económica. Seguimos rellenando nuestro molde, que quede cubierto todos los detalles. Perfecto. Echamos un poquitico para formar una mini estrellita y vamos a echar un poquito más de verde para cubrir completamente la oreja. Perfecto. Vamos a echar unas cuantas estrellitas verdes en la parte de la oreja. Perfecto, ya estamos colocando nuestras estrellitas verdes y vamos a colocar igualmente en la roja unas cuantas estrellitas también. En la parte del castillo también colocamos una que otra estrellita y lo que hacemos, como dijimos anteriormente, reorganizarlos con nuestro palito de madera y enviarlas al fondo. Muy importante enviarlas al fondo, ya que al momento de desmontar la parte que está por debajo del fondo es la parte que se verá de frente en nuestro trabajo. Mandamos todas las estrellitas, toda la decoración al fondo. Perfecto. Arreglamos un poquito para que quede bien nuestro color verde y bueno, ha quedado muy bien. Seguimos con este molde, que bien sirve para llavero o para sortija. Vamos a hacer uno de color morado, simplemente rellenando con cuidado toda la parte del molde, que quede todo bien cubierto con nuestra resina. Vale, perfecto. Rellenamos con mucho cuidado sin que se desborde. Vale, vamos rellenando con cuidado, día gotica a gotica, y así logramos rellenar todo lo que es nuestro molde de silicón. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo pueden dejar en la parte de preguntas y estaremos contestándolas a la mayor brevedad posible. Como dije anteriormente, queremos su apoyo, que se suscriban a nuestro canal, que den like al video si les gustó y activen la campanita para cuando subamos más videos les llegue la notificación al momento. Estamos rellenando este otro molde con purpurina dorada, con resina con purpurina dorada, igualmente muy delicadamente, con cuidadito, para que quede todas las áreas con la resina suficiente para que quede un trabajo excelente. Muy bien, nos disponemos a llenar el siguiente molde de color rojo. Este bien nos puede ser útil para hacer llaveros o para hacer sortijas, ya que tiene la parte como del anillo del dedo. Con mucho cuidadito que se llene muy bien toda el área, ya que el área es muy pequeñita. Nos ayudamos o bien sea con la cucharita plástica o con un palillito de madera, nos podemos ayudar. Como es un tutorial básico para principiantes, no vamos a entrar en muchas decoraciones ni nada difícil por lo menos. Simplemente se trata de ver cómo mezclar la resina, cómo aplicar los colores, las tintas, los pigmentos y las purpurinas. Después aplicamos calor con una antorcha para
eliminar así de esta manera todas las posibles burbujas que hayan podido quedarse en la superficie de nuestro trabajo. Esto lo pueden hacer con un mechero, con una antorcha, con un encendedor de estos de cocina como lo tengo yo en este momento. También existen pistolas de calor especialmente para este tipo de trabajo. Es simplemente aplicar un poquito de calor para la eliminación de las burbujas. Vamos a seguir con estos moldes de forma sencilla, florecitas, estrellitas, corazones. Vamos a hacer varios unicolores y vamos a hacer mezclando dos colores a la vez, y así nos va a quedar mitad y mitad. Esto lo podemos lograr, como dije anteriormente, ya que nuestra resina está bastante densa por el efecto de la purpurina. Bien, echamos los dos colores a la vez en nuestro molde de silicón y van quedando unos efectos bastante bonitos, como pueden ver en el video. Seguimos aplicando, jugando con los colores, jugando con las formas, y bueno, ya verán ustedes el resultado final. Seguimos mezclando colores. Ahora vamos a hacer otro color más, otra combinación más de colores. Y así vamos jugando con los colores. Este lo hicimos de 3 colores, ahora estamos haciendo unicolores. Aprovechar al máximo nuestra resina. Todavía nos queda un poco de resina, vamos a seguir aprovechándola al máximo. Hacemos otro moldecito que tenemos por aquí, llenando la parte central de un color y las orejas, en este caso, de otro color. Vamos a reorganizar el color púrpura que se nos cubrió un poquito con dorado. Simplemente echamos un poquito de púrpura y ya cada color vuelve a su sitio. Vamos a terminar de rellenar la parte del anillo con resina de color dorado. Muy bien. Y bueno, simplemente invitarlos, animarlos a que empiecen a trabajar con este tipo de producto, ya que es una manera muy fácil, muy divertida, muy económica de crear tus propias piezas y decoraciones. Como dije anteriormente, aprovechamos al máximo nuestra resina con diferentes moldes que tenemos. En este caso estamos haciendo unas mini pirámides. Ahora vamos a hacer unos mini pendientes. Aprovechar al máximo la resina. Vamos a hacer en este caso estos rectángulos multicolores, trabajando 3 colores. Vale, un poquito por aquí y un poquito por allá, y así vamos reorganizando los colores. Y por supuesto, recordarte nuevamente
que le des like al video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de las notificaciones. Te lo agradeceremos un mundo y así nos ayudas a crecer en el canal. Bueno, seguimos aprovechando al máximo nuestra resina y lo que tenemos que hacer ahora es esperar 24 horas para desmoldar y esperar que las piezas hayan curado, se hayan endurecido, como nos indica el fabricante, que hay que esperar 24 horas. Y bueno, empezamos a desmoldar y aquí tenemos lo que es el resultado de nuestro trabajo. Piezas muy bonitas, muy brillantes, con muchos colores, algunas con motivos navideños por la cercanía ya de la época de Navidad, aprovechando para desearle que la pasen de la mejor manera posible dentro de todo y que este 2021 sea muchísimo mejor en todos los aspectos. Estamos desmoldando estos copitos de nieve de color blanco transparente con brillantina perlada que teníamos ya preparados de antemano. Vamos a proceder a desmoldar estos llaveritos que también sirven como anillos, como sortija. Muy bonitos, muy sencillos pero muy delicados a la vez. Procedemos a seguir desmoldando nuestras piezas. Como pueden ver, quedan preciosas, la verdad. Vamos a hacer esta que fue la que hicimos de dos colores, la estrellita que hicimos en el medio. Desmoldamos la pieza con mucho cuidado y vemos cómo ha quedado perfecta, muy pero muy bonita. Esta de color morado con dorado ha quedado espectacular. La palabra love que hicimos en 4 colores también ha quedado increíblemente bien, la verdad, muy bonito los colores y sobre todo muy sencillo de hacer. De verdad que han quedado piezas muy bonitas. Seguimos desmoldando piecitas que teníamos previamente ya hechas, pero con la misma técnica, ¿vale? Este arbolito también en varios tonos de colores, estrellitas con diferentes decoraciones, muy bonito, muy delicado todo, la verdad, y muy fácil de hacer para las personas que se están iniciando en este mundo. Tenemos las piezas multicolores que sirven como colgantes, muy bonitas también. Las pirámides que pueden bien servir como pendientes, como colgantes o como anexo de otras decoraciones. Los mini pendientes. Aquí aprovechamos la mayor cantidad de resina posible para producir piezas, ¿vale? Las formas sencillas de estrellitas, corazones, florecitas, perfectamente utilizables para decorar nuestros arbolitos de Navidad o regalos. Y vamos a proceder a desmoldar ahora las que son de 2 colores. Vale, aquí tenemos la primera. No, todavía no. Seguimos desmoldando. Y bueno, ya ustedes pueden ver que con pocos elementos podemos empezar a trabajar con esta resina epoxi y crear nuestras propias decoraciones. Aquí vemos en detalle todas las piezas que hemos podido realizar en este tutorial básico para principiantes. Y bueno,
Esto sería todo en este video. Gracias por ver el video hasta el final. Agradecemos mucho su suscripción, que le den like al video y que activen la campanita de las notificaciones. Se despide de ustedes Jorge Enríquez de CJ Arte Personalizado.